¿Sufres pensando qué te deparará el futuro y cómo puedes prepararte para él? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo empezar a construir hoy tu yo de mañana, haciendo un upgrade con Mónica Quintana y David Alayón. Mónica es coach y estratega experta en innovación, liderazgo y transformación cultural. Fundadora y CEO de Mindset, ayuda a personas y organizaciones a prepararse para el futuro y a convertirse en agentes de cambio positivo mediante el desarrollo de nuevas competencias, mentalidades y formas de trabajar. Mónica ha recibido varios premios y reconocimientos por su trayectoria, entre ellos el nombramiento por la revista Forbes como uno de los mejores 40 futuristas en España, la medalla de oro europea al mérito en el trabajo o el reconocimiento como mujer referente en emprendimiento innovador. David, por su parte, es experto en innovación y en tecnologías disruptivas y también sale en la lista de los 40 mejores futuristas de España de Forbes. Es cofundador y CEO de las consultoras Innova y Mindset, cofundador y socio de Darwin y Verne, agencia creativa, y socio y mentor de startups como Good, UseIcy o Hub Carpool. David trabajó como responsable de proyectos de innovación en Inditex y es el co-creador del podcast Heavy Mental y la newsletter Future Today. Es docente en escuelas como el Instituto de Empresa y juntos, Mónica y David, son los autores de Upgrade, el libro que te ayuda a desarrollar tu perfil a prueba de futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en asegurar hasta donde se pueda mi efectividad en el futuro. Y yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en adaptarme en mi entorno como un camaleón. Y bienvenidos también Mónica y David. Hola, muy buenas. Un placer estar aquí. Primera pregunta, no vamos a hacer todas las preguntas a las dos, pero esto sí, quiero saber, Mónica, primero, ¿en qué eres aprendiz tú? Pues yo aprendí de todo. Y además me pasa que cuanto más estudio, porque me considero además una junkie del aprendizaje totalmente, cuanto más estudio y cuanto más sé, más consciente soy de todo lo que me queda por saber. Luego, soy plenamente consciente de que la vida no es otra cosa que un viaje de aprendizaje, por tanto yo estoy aprendiendo de todo, como la guardería. Muy bien. ¿Y David? Pues yo quizá me sumo a la respuesta de Mónica. La verdad que también me considero aprendiz de todo. Sí que es cierto, y seguramente dará para comentarlo, que con el tiempo creo que me he vuelto experto en algunos ámbitos. O sea que doy valor también a la parte de experiencia y de expertise, pero sí que estoy como en constante búsqueda siempre de aprender cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, el tema del futurismo, la perspectiva estratégica, que empecé hace 5 años con ello, me considero todavía un aprendiz en eso, ¿no? Efectivamente. Y vamos a hablar de este futuro, de futurismo, y por eso primero tenemos aquí dos expertos, que yo creo que tenéis una bola de cristal, ¿verdad? Bueno, hay una primera regla del futurismo, que es que los futuristas no adivinan el futuro, porque el futuro no se puede adivinar. Ese es el primer, digamos, la primera desilusión cuando te encuentras un futurista, que como, ¿cómo es el futuro? Pues tengo una mala noticia que contarte, no sabemos cómo va a ser el futuro. Entonces cambiamos la bola de cristal por una especie como de catalejo o de, ¿no? de como si fuéramos astrónomos, ¿no? De alguna forma lo que intentamos no es tanto adivinar el futuro, sino intentar anticiparnos a posibles situaciones futuras, ¿no? Entonces lo que nos permite es, pues eso, proyectar diferentes escenarios que nos ayuden probablemente a tener conversaciones que no saldrían de otra manera si no pensamos en ellos. De hecho, hay una metáfora que yo creo que es bastante bonita, que es la de mandar a la gente al carajo, ¿no? El carajo, bueno, a mí eso se me da fenomenal, tengo que decir. Y bueno, el carajo de la vela, ¿no? El carajo de la vela, efectivamente, ese lugar para los que tenían que ver más allá o también a veces para los díscolos, lo cual te permite, ¿no? Una vez que estás arriba, pues el ganar perspectiva estratégica, en tanto que eres capaz de ver la embarcación desde arriba, por tanto, tener una visión más global, levantando la mirada del día a día, que a veces es algo que nos cuesta muchísimo, pero ya no solamente se trata de mirar lo que está abajo desde más arriba y por tanto tener esa visión estratégica, sino también elevándote eres capaz de incrementar el tamaño del horizonte que eres capaz de ver. Luego incrementas tu capacidad estratégica, pero al mismo tiempo también de ver otros horizontes que desde tu lugar actual quizás no eras capaz de ver. Y para mí, todo este desarrollo del pensamiento de futuros pues tiene que ver con el que nos sintamos un poco más dueños, ¿no? Un poco más dueñas de nuestra propia mirada y sobre todo el ser capaces de ver más allá, de levantar un poco la cabeza respecto de lo que hacemos en el día a día. ¿Y ahí cómo encaja para vosotros
el dilema entre el explorador y el explotador. Es decir, pero entiendo que hacer este ejercicio de zoom out, ¿no? De subirse al carajo de la vela, intentar ver de lejos, requiere un esfuerzo y requiere salirse un poquito del día a día y dedicación de tiempo en muchos casos. Mientras que abajo hay que seguir dando remos y hay que seguir fregando la cubierta del barco. ¿Cómo equilibrar esos dos elementos en el día a día? Pues a mí me parece una pregunta buenísima porque además es algo que nos sale habitualmente, tanto a David como a mí, ¿no? Cuando vamos a algún evento y es como, vale, todo esto además del aprendizaje permanente está fenomenal, pero vamos a ver, ya trabajamos un montón de horas al día, esto cómo lo podemos hacer, incluso evitar ya no solamente ese dilema del explorador y el explotador, sino el de la propia autoexplotación. Entonces yo creo que uno de los principios que decimos en el libro es que esta cuestión... No, casi, bueno, esos términos ya antiguos, casi de la sociología del trabajo y de la reificación, ¿no? O de esa visión casi como de los tiempos modernos de Charlotte, donde dividíamos, ¿no? Cada una de las partes del proceso, en ese proceso fordista, donde tú haces esto, haces lo otro. Yo creo que, sobre todo cuando hablamos del mundo del conocimiento y de las industrias que tienen que ver con lo cognitivo, o por lo menos nuestra perspectiva es volver a recuperar el poder sobre el proceso completo, donde a veces, para poder entender mejor tu trabajo de abajo, tendrás que verlo desde arriba y viceversa. Es decir, que yo creo que hay que tener una cierta capacidad para poder estar en los dos lugares. Luego, obviamente, y en función de la capacidad y la creencia de cada cual, pues cada uno se sentirá de manera más natural mejor en un lugar o en otro, ¿no? Pero somos muy partidarios de esta multidisciplinaridad, de ser capaz de estirarse y escalar hasta el carajo, pero al mismo tiempo remangarse también y ponerse a fregar el suelo, ¿no? Luego hacer como los bomberos, ¿no? Agarrarse del palo y bajar rápido abajo, que también hay que... Sí. Y luego hay otra cosa que hay que decir. Vosotros sois súper expertos en todo lo que tiene que ver con la productividad, ¿no? Porque volviendo otra vez al tema del estudio, yo no he dejado nunca de estudiar, incluso programas formales, ¿no? Todos los años trato de guardarme al menos el 10% de mis ingresos brutos en estudiar alguna cosa nueva, más allá de todo lo que ya estudio de manera autodidacta. Y la gente dice, ¡joder! ¿Cómo sacas tiempo para todo? Y yo, bueno, pues aprendo de gente como vosotros, que sabéis mucho de productividad, y digo, si eres capaz de quitarte el 15% del tiempo que inviertes en reuniones inútiles o incluso haciendo cosas que no deberías hacer en absoluto, sacarás tiempo para estudiar, para hacer el zoom in, el zoom out, para hacer mindfulness, para retirarte, para meditar o para un montón de cosas que seguro que te traerán aprendizajes muy nutritivos en tu vida, ¿no? O sea, que yo creo que sí que es posible. Cuestión de prioridad. Nosotros decimos siempre que no es falta de tiempo, es cuestión de prioridades y qué va adelante. Y me gustaría aprovecharme un poco de vosotros, ya que vosotros hacéis este ejercicio de subiros arriba y ver un poquito hacia futuro. ¿Qué veis vosotros que son los requerimientos o los desafíos para los profesionales en los próximos años? Claro, cuando nos planteamos hasta dónde voy a tener que trabajar yo, viendo cómo se está poniendo lo de las pensiones y demás, pues a lo mejor me quedan 30 o 40 años a pesar del pelo blanco, ¿no? Pienso en mis hijos, ni te cuento, ¿no? ¿Qué pistas se le puede dar a un profesional para que entienda, oye, ¿por dónde viene el futuro? ¿Voy yo esta vez? Venga, vale, empiezo yo. A ver, yo creo que, fíjate, nosotros... Cuando digo nosotros me refiero a Mónica y yo, cuando nos conocimos hace unos 10 años, en ese momento teníamos una visión bastante común de la visión del futuro de los profesionales, ¿no? Y de hecho lo que hablábamos en su momento todavía sigue siendo novedoso. Entonces aquí también caemos en un punto de bueno, es tan fácil en el mundo de la innovación llegar tarde como de anticiparte, ¿no? Pero entendemos que ahora, y por eso la publicación del libro, ¿no? Es más el momento que teníamos, ¿no? En ese momento hablamos que básicamente el futuro pasaba por una serie de características, ¿no? Una de ellas era que no nos valía simplemente ya con un área de expertise, sino que de alguna forma necesitabas dos componentes más. Primero, competencias transversales para que esa área de expertise pudieses aplicarla a otras industrias, a otros equipos, a otros ámbitos. Entre esas competencias transversales está la productividad personal, por ejemplo, o está la capacidad de liderazgo, o la gestión de equipos, la comunicación efectiva, ¿no? Todo ese tipo de ejes transversales. Y el otro componente que veíamos en su momento y que ahora yo creo que se ha intensificado es básicamente más de un área de expertise. Ahora empezamos a ver, ya llevamos yo creo que tiempo viendo cómo hay
digamos, industrias o competencias que se han cruzado, literalmente, ¿no? Hablamos en su momento cuando empezaba el employer branding, que al final una persona de employer branding tenía una capacidades o conocimientos relacionados con el talento de las personas, pero luego también relacionadas con el marketing o la comunicación, ¿no? O empezamos a ver el auge de los data scientists, ¿no? Los buenos data scientists, y además los que de alguna forma tienen una visión que permite visualizar los datos, ¿no? Los grandes visualizadores de datos tienen una mente muy analítica por un lado y estadística, ¿no? Que tiene ese punto de interpretar el dato, pero por otro lado la capacidad de contar historias con imágenes, ¿no? Y, por ejemplo, pues hay industrias enteras, como por ejemplo, es muy curioso porque, por ejemplo, marketing digital, parece que le pones digital detrás y ya está, pero no. El haber puesto digital significa que el marketing se ha convertido en un campo inmenso de conocimientos que tiene que tocar SEO, SEM, analítica, contenidos, conocimiento de herramientas y de plataformas, programáticas, es decir, empieza un mundo tan grande que dices, ostras, o sea, o de alguna forma empiezo a hibridar conocimientos, o si no, si me quedo con mi área exclusivamente de marketing de toda la vida, evidentemente no. Entonces, el futuro para nosotros de los profesionales pasa por desarrollar más de un área de conocimiento, desarrollar una serie de competencias transversales que nos permitan ubicar ese conocimiento en diferentes ámbitos. Y probablemente, y además yo estoy a cosecha propia, yo digo que una de las competencias transversales más importantes y probablemente la que va a ayudarnos, ¿no? En nuestra capacidad de adaptación al futuro es el aprender a aprender. Es de alguna forma el aprender de manera efectiva. Y aparte de lo que decíais es una cuestión de prioridades, es cuestión de entrenamiento. Es decir, yo al final ya no solamente priorizas qué cosas tengo que poner antes y después, sino que si te acostumbras a estar en un estado constantemente de aprendizaje, es como ir al gimnasio, pues puedes abordar mayor aprendizaje en menor tiempo, porque de alguna forma estás capacitado para ello, ¿no? Sí, con las técnicas adecuadas también, ¿no? Que al final venimos de un mundo, o yo vengo de un mundo que soy más mayor, de aprender a lo bruto, ¿no? O de venga, tengo que meter muchas cosas y te das cuenta que el aprendizaje efectivo pues tiene otras pautas, otros elementos. De todas maneras, yo hay una cosa, periódicamente salen estas listados, ¿no? Del WeForum y de no sé qué. Estas son las 10 habilidades que... Y cada año van cambiando ligeramente. La creatividad, el pensamiento crítico, bla, bla, bla. Yo la sensación que tengo a veces es que para el común de los mortales son habilidades como muy conceptuales, que cuesta mucho yo estoy trabajando en una oficina y me dicen, tengo que desarrollar el pensamiento crítico. ¿Dónde está el máster en pensamiento crítico? Bueno, ahora sé que lo es, pero como que es difícil, no es tan fácil como aprender Excel o aprender inglés. Entonces, ¿cómo? Probablemente forme parte del proceso de aprendizaje, ¿no? El conceptualizar qué es lo que tengo que aprender es el primer paso para sumergirte ahí y empezar a rascar. Pues me parece buena pregunta, ¿no? Porque efectivamente son habilidades muy conceptuales y, a ver, yo personalmente lo tengo bastante claro. Mi empresa se llama Mindset, tiene que ver con la mentalidad, ¿no? Porque incluso hilándolo con la pregunta anterior, ¿no? De cuál tendría que ver con, o sea, cuáles serían esos consejos, ya no se trata solamente del entender, bajo mi punto de vista, que cada vez todos los ámbitos de conocimiento y de experiencia se hibridan más, sino que también tenemos que cambiar nuestra propia mentalidad hacia la noción de trabajo. Es decir, lo que es la idea de trabajo se está transformando enormemente, ya no tiene tanto que ver con esa idea fordista de yo alquilo mi fuerza de trabajo y deposito mi trasero en una silla durante tal número de horas y me pagan y luego desarrollamos unos objetivos que a alguna gente le parece modernísimo, etcétera, etcétera. Ya no se trata tanto de eso. Y sobre todo, repito, para todo lo que tiene que ver con la parte de las industrias creativas o cognitivas, porque obviamente sigue habiendo fábricas que se rigen bajo esos modelos industriales, pero bueno, en todo lo que es la economía postindustrial se trata que esto cada vez va más de aprender valor, de aprender a hacer una aportación de valor. Y cada vez, como la aportación de valor es más complejo, es también más difícil medir la manera en la que hacemos esa aportación de valor. Por tanto, tenemos que cambiar nuestra mentalidad a la hora de conceptualizar el trabajo e incluso también a la hora de pensar cómo aprendemos. Antes teníamos una idea de, ya más relacionándolo con lo que era el ciclo de vida del empleado, ¿no? Teníamos una idea de voy al colegio, luego al instituto, que bueno, yo creo. Oye, y vosotros que tenéis el contacto además a través de la labor que hacéis en la consultora y demás, con luego el mundo real, es decir, estáis en este mundo de cómo deberían ser las cosas, hacia dónde están, y luego vienes, y de hecho el otro día comentaba en Twitter con David, a raíz de un comentario que alguien había hecho,
ese dilema entre los generalistas o los neogeneralistas o los polímatas que vosotros defendéis versus a cómo se les trata en las empresas. Todo el mundo dice que es un perfil muy demandado, pero luego las ofertas de trabajo de las empresas te buscan a alguien que haya hecho este puesto, además en este mismo sector durante los últimos 5 años. Es decir, que el canal de entrada no está muy abierto a generalistas en general, vaya, valga la redundancia. Luego sí son muy apreciados una vez que entras dentro de las organizaciones y te empiezas a mover entre líneas, ¿no? Pero de inicio cuesta. ¿Cómo está el estado actual de las organizaciones respecto a estos perfiles o respecto a esta forma diferente de trabajar? Pues yo diría que, digamos que lo que separa esa visión luego de la ejecución tiene mucho que ver con la pedagogía, ¿no? Hay que, yo creo que ser bastante didácticos a la hora de hablar con las organizaciones, y de hecho nosotros desde Mindset uno de los trabajos que hacemos es precisamente trabajar y tratar de transformar también la propia función de los profesionales, de las personas, digamos, ¿no? O de los recursos humanos, aunque a nosotros no nos gusta hablar nada de los seres humanos en términos de recursos. Eso ya para empezar. Hay un problema de naming ahí con todo eso. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de selección o incorporación de talento en las compañías, digamos que son uno de los colectivos a los que nosotros nos dirigimos porque, bueno, pues habitualmente pues sigue habiendo muchas personas y muchos equipos que van trabajando por inercia, en el sentido de, pues esto es como lo llevamos haciendo toda la vida, y entonces tienes esa job description, ¿no? Esa descripción del puesto donde A, B, C te piden toda una serie de, pues eso, de requisitos, de cosas medibles, donde además luego hay mucha gente muy potente que se autodescarta. Entonces, bueno, pues obviamente uno de los trabajos a realizar es ese, y de hecho nosotros ya lo estamos haciendo para educar en ese sentido a los equipos de recursos humanos. Y bueno, pero queda muchísimo trabajo por hacer. Todavía a día de hoy nos pasa, ¿no? A nosotros que buscamos muchos perfiles multidisciplinares y neogeneralistas, que realmente hay muy pocas titulaciones académicas que produzcan ese tipo de egresados. Es decir, que la mayor parte de la gente sale con una especialización muy vertical. Y luego, además, como a menudo las instituciones educativas no tienen la capacidad de reciclarse ni responder rápidamente a las necesidades del mercado, pues a menudo es una especialización vertical que está obsoleta, ¿no? Pues imaginaos. Sí, que en vez de estar 10 años adelante, están 10 años atrás, ¿no? Están 10 años atrás. Con eso tampoco quiero decir que las universidades tengan que adaptarse al mercado. O sea, yo creo que también tienen una misión de formar a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que es una de las labores importantes que tiene también la universidad. Es decir, no solamente producir trabajadores, sino producir conocimiento y producir ciudadanía. Pero la realidad es que aún la gente sigue con una formación muy, muy vertical. Entonces, paradójicamente, a día de hoy, lo que tenemos que hacer a menudo es hacer lo contrario de lo que se hacía hace años, que es buscar a gente, dado que las universidades no producen ese tipo de egresados, pues acabamos buscando gente pues que haya tenido experiencias distintas, que haya trabajado pues en una corporación o en una startup, o que haya montado una asociación, o que haya participado en la asociación del barrio, o que haya hecho pues lo que sea, ¿no? Porque sí, con perdón, los perfiles raros, ¿no? Los que los lees y dices, mira, por lo menos hay algo aquí que me invita a pensar que ha hecho algo distinto. Sí, que te has preocupado de aprender algo diferente, pero sí, resumido, perfecto, ¿no? Buscamos los raros, los frikis, sí, totalmente. Bueno, Dios bendiga esta época entonces, podemos tener un huequito. Yo iba a decir que depende de la industria también y depende de las áreas, se buscan más o menos ese tipo de perfiles. Por ejemplo, en áreas de innovación o en áreas o en industrias a lo mejor más innovadoras o muy cambiantes. Yo creo que lo que siempre, o sea, vamos, yo es lo que he buscado siempre, literalmente. Perfiles que tengan de alguna forma algún tipo de área de expertise, porque tienes que tener una especie de como de, no sé, vertical un poco más sólido, pero sobre todo ver el potencial que tiene esa persona por adquirir nuevas competencias, ¿no? Siempre mirar el potencial. Entonces, claro, al dedicarnos al mundo de la innovación, este tipo de perfiles es lo que siempre, ¿no? O si te dedicas al diseño estratégico, o si te dedicas, pues al final necesitas estos perfiles raros, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que en ciertas industrias y sobre todo empresas a lo mejor más clásicas, lo que probablemente premian de primera son ese mega vertical especializado, ¿no? de expertise, y luego a partir de ahí pues ven la ventaja por la proyección que puede tener esa persona dentro de la compañía en tener un perfil un poco más enriquecido. Aquí quería añadir a lo que acaba de decir una reflexión,
Y es que sí que obviamente hay campos donde tienes que ser muy especialista porque lleva un gran número de años el poder aprender una competencia concreta. Pero una de las paradojas que se dan en muchas grandes organizaciones, para las que incluso nosotros trabajamos, es que a veces está en el nivel de especialización, por ejemplo, pasa a las áreas de datos, ¿no? Está en el nivel de especialización que precisamente porque no tienen perfiles con una visión más generalista o más multidisciplinar o con capacidades más estratégicas, no hay nadie que luego sea capaz de dotar de un sentido a toda esa cantidad ingente de datos que se recaban. O incluso si se pueden captar todos esos datos, al final nadie sabe muy bien qué hacer con ellos. Es decir, que al final tienes que seguir recurriendo a estos perfiles generalistas. Y fijaos que es un problema cuando te pones a tratar de resolver problemas complejos en las compañías, que a menudo tienes un equipo, o tienen las grandes organizaciones, equipos de 30 o 40 personas hiperespecializadas trabajando sobre algo y tienen que acabar recurriendo al neogeneralista o al polímata externo para que sea capaz de resolver un problema que a lo mejor lleva enquistado un montón de tiempo. Sí, o iluminar una conexión con algo que está sucediendo en el despacho de al lado o en el departamento de al lado. ¿No? Que no... Eso es. Claro. O efectivamente, o darte cuenta que ese problema se resuelve a lo mejor con una conversación con el tipo que tienes al lado. Totalmente. Había una compañera mía que en un momento determinado decía de mí que yo era un muelle. Dice, porque tú estás como en medio y te estiras y te encoges para intentar llegar... Y digo, pues me gusta el concepto. No sé si está muy bien valorado, pero me gusta el concepto. y en línea con esto, algo que antes David apuntaba, ¿no? Esa capacidad... Porque claro, no vale con yo he hecho esta carrera y con esto voy a vivir los próximos 50 años. Hay que ir adquiriendo nuevas habilidades, nuevas competencias, hay que aprender. Aprender es un acelerador, ya que vas a dedicar tiempo, pues vas a poder más. Pero también cambia mucho el concepto del aprendizaje y entramos probablemente en esto que ahora se llama el lifelong learning, que es el reciclaje continuo, pero ya no el reciclaje de cada 5 años me hago una carrera nueva. O cambia también la forma de abordar el aprendizaje, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el fondo del lifelong learning, que al fin, yo creo que es un paraguas un poco más holístico, ¿no? Porque también aparte del aprendizaje constante, pues toca aprender como persona, ya no solamente como profesional, o sea, toca también ámbitos, ¿no? De socialización, de convivencia y de humanidad, diría yo. Pero con lo que tiene que ver con el aprendizaje constante, efectivamente, ya no es un tema de, bueno, pues mira, ya llevo 5 años en este ámbito, toca reciclarme, me hago un MBA o me hago un curso puente para meterme en otra cosa, sino es literalmente pues aprender, ir aprendiendo en el camino. Yo por ejemplo, yo siempre digo que en mi caso he tenido como una trayectoria un poco errática, ¿no? Como dar saltos de un sitio a otro y demás, que luego miras para atrás y digo, tenía todo el sentido del mundo, pero no lo veía en ese momento. Y básicamente donde yo me he visto como muy cómodo es, al final, pues casi siempre tengo un área, un ámbito, que es donde yo estoy desarrollando mi trabajo, pero tengo como áreas o ámbitos satélites donde de alguna forma me voy formando y me pasa además de manera muy natural que, porque además yo tengo una especie como de clic mental que cada 3 años hace ping, salta y tengo que cambiar. Entonces, de alguna forma tengo ya un ámbito satélite que me siento lo suficientemente cómodo para poder dar el salto a él, y no es un salto desconectado del anterior, sino que va como construyendo el anterior, ¿no? Es decir, de alguna forma yo mi background es tecnológico, pero mi primer así trabajo como tal fue en marketing, no tenía ni idea de marketing, pero bueno, era marketing digital, había un transversal de tecnologías de la leche, pues te pones a trabajar en él, ¿no? Y claro, y no solamente verticalizado, sino entras en contacto pues con planes estratégicos, con directores creativos, con diseñadores, entonces te vas empapando un montón de ámbitos y ahí casi como de manera muy natural, ¿no? Pues en mi caso me interesó mucho el diseño de productos, ¿no? De productos tecnológicos. Después me fui formando en eso hasta que llegué a un punto en el que digo, bueno, pues voy a emprender con un proyecto de base tecnológica, ¿no? Con otras personas, y de alguna forma de ahí pues me interesó mucho pues, el proceso de innovación y cultura de innovación, de ahí me interesó mucho el tema del futurismo, me interesó mucho el tema de la sostenibilidad, y vas como poco a poco dando saltos, ¿no? En mi caso han sido saltos muy radicales, porque he pasado de emprender a una gran empresa, a volver a emprender, pero esos son saltos que se pueden dar incluso dentro de una corporación, si te da la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Y que mirados en retrospectiva tienen sentido, ¿no? Ves el camino de los satélites, cómo fueron creciendo, cómo fueron haciéndose grandes y convirtiéndose en el planeta de referencia, ¿no?
Correcto, exacto. Muy buena metáfora, sí. Qué chulo. Bueno, y luego si no tiene sentido, ya con el relato los seres humanos somos capaces de darle sentido a prácticamente todo, ¿no? O sea que si no lo tienes, entramos igualmente. Como somos las historias que nos contamos respecto a nosotros mismos, ¿no? Pues... Efectivamente. En verdad. Sí. Revisando el libro, me llamaba la atención alguna cosa que a primera vista parece paradójico, ¿no? Porque el libro va del futuro, ¿no? De cómo prepararnos del futuro. Pero revisando los contenidos veo que hay muchísimos temas y técnicas que presentáis, no todos, pero muchas, que son pero muy antiguas. Que habláis del estoicismo, que es de antes de Cristo. El Sun Tzu ya hablaba de autoconocimiento en el año 500 antes de Cristo. Los antiguos griegos ya filosofaban sobre la ética, la importancia de aprendizaje continuo. ¿Por qué pensáis que hoy en día todavía necesitamos un libro como este que habéis publicado? ¿Y qué podemos hacer para que estas reflexiones se incorporen en la sociedad de una vez para todas? Porque llevamos ya centenares o miles de años con lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Pues fijaos, aquí incluíamos el apartado de estoicismo porque efectivamente ya tiene muchos años, pero bueno, el desplegar la capacidad de mirar hacia el futuro no implica que tengamos que renunciar al pasado. Al contrario, de necios es no aprender, conocer, incluso incorporar el pasado, ¿no? Y es más, nosotros decimos a menudo que conviene revisar y aprender también de todos los errores que hemos cometido en el pasado y de todo lo que es la formación clásica, y que pensar en clave de futuro no tiene que ser solamente pensar o leer en todas las novedades que se están publicando en este momento. Es decir, que lo que es válido, lo que es útil, lo es independientemente del tiempo que tenga. Casi que al contrario, ¿no? El tiempo que ha transcurrido puede ser también como una validación de su propia utilidad. Y aunque, bueno, nosotros la visión que transmitimos en el libro acerca del estoicismo es crítico en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, pues eso de diseccionar la emoción respecto de la emoción, pues ya sabemos que eso no es así. Afortunadamente sí que en todo este tiempo hemos avanzado mucho en todo lo que son los avances del conocimiento, ¿no? De cómo, pues eso, de cómo funcionamos los seres humanos, cómo funcionamos desde un punto de vista neurocientífico. Pero lo cierto es que, sobre todo, a raíz de lo que fue la primera gran recesión a partir del año 2007-2008, luego la pandemia y luego toda la serie de circunstancias que hemos vivido recientemente, pues sabemos que pese a que habíamos mejorado, por ejemplo, muchísimos indicadores de salud mental, pues la gente ahora mismo está hay mucha gente que está pasando una situación muy complicada, y que hay elementos de la filosofía estoica que son más útiles que nunca y que nos pueden servir, por ejemplo, para desarrollar esa perspectiva resiliente o incluso antifrágil, ¿no? De cómo poder hacernos más fuertes pese a las circunstancias, y luego también cómo podemos llegar a conocernos un poco mejor a nosotros mismos, aunque bueno, el concepto de la identidad o del sí mismo daría para otro libro. De hecho, en ello estamos pensando también. Podría dar muchísimo de sí porque... Primicia de un nuevo libro. Eso podría ser, ¿eh? Yo al menos estoy pensando en ello, pero... Futurismo. Dejémoslo en el futurismo. Vamos a dejarlo esto como en un futurible, pero bueno, esa noción del yo es bastante complicada, pero lo que es cierto es que tenemos muy poco tiempo para la reflexión, y digamos que el ser capaces de radiografiar cuál es mi estado actual, qué es lo que yo quiero, cómo me veo a mí mismo o a mí misma, y poder confrontar eso con cuál sería mi yo en el futuro, mi yo deseable, el yo al que quiero aspirar, en sí mismo es un gran ejercicio. Yo, por ejemplo, en mi carrera como coach, acompañando a personas, incluso a personas que tienen trayectorias largas, ya de más de 20 o de 30 años de carrera profesional, una cosa bastante sorprendente es que la mayoría de las personas no han tenido el tiempo, precisamente por estar a veces, ¿no? Un poco la carrera de la rata, siempre haciendo, siempre tratando de mejorar, a menudo siendo no suficientemente productivos como para poder parar de vez en cuando. Y cuando rascas un poco ahí,
te das cuenta de que todo se desmorona. Y encontramos ahí parte también de, bueno, pues la insatisfacción laboral. De hecho, días atrás revisaba unas estadísticas sobre la cuestión de la fidelización o el compromiso, ya sabéis, el engagement en el trabajo, y alrededor de 2/3 partes de las personas no están a gusto y una tercera parte, datos globales, están buscando un trabajo alternativo porque ya no aguanta más, ¿no? Esto sumado también a todos los datos que tenemos en materia de salud mental, por ejemplo, que nos dicen que alrededor de un 50%, creo que concretamente un 53% de las personas ya no están cansadas, sino exhaustas en el trabajo. Bueno, pues proponemos un ejercicio de decir, algo pasa, quizás tenemos que mirar dentro, obviamente no podemos reducir a lo individual toda una serie de problemáticas que son de índole social, porque eso sería una especie de falacia de querer llevarlo todo al individuo. Obviamente la realidad es mucho más compleja, pero por otro lado sí que creemos que los sujetos tienen una cierta capacidad de agencia, tienen un grado de libertad como para poder ser agentes de cambio, no solamente en el entorno, sino en su propia vida. Y el primer ejercicio, que es pues muy antiguo ya, es el pararse, el decir, quiero conocerme, quiero saber qué es lo que quiero, que además estamos plagados de sesgos a la hora de autovalorarnos, por tanto podemos mejorar un poco la manera en la que nos autovaloramos, a sabiendas de que probablemente nos vamos a equivocar, pero solamente ese ejercicio en sí mismo ya es sanador con la propia trayectoria y nos va a ayudar a establecer objetivos mirando hacia el futuro, pues mucho, por lo menos vamos a tener una especie de brújula, ¿no? Una guía hacia la que poder caminar, y para ello es imprescindible saber cuál es ese momento presente en el que nos encontramos. Y de ahí, bueno, pues un poco todas estas ideas que planteamos en los primeros capítulos que le sirvan a la gente y sobre todo con herramientas prácticas, ¿no? Para poder mirar dentro. Me encanta que sacas justo el autoconocimiento y los sesgos, porque estaba mirando el contenido del libro y hay bastantes cosas que considero lo que nosotros hacemos con Kenso. Y lo que me llamaba la atención era justo estas dos áreas, ¿no? El autoconocimiento, conocerte a uno mismo y después también saber cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Cuáles son estos sesgos. De autoconocimiento ya has hablado un poquito. Quiero también destacar algo de estos sesgos, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas buenas y regulares que tiene nuestro cerebro? ¿Y cómo podemos sacarlo al máximo partido? Pues mira, le doy caña yo. Pues por la parte de... La verdad que el libro en general tiene, o intentamos que tuviera una base científica, es decir, está muy, muy al día de, pues eso, nuevas publicaciones que hay en diferentes ámbitos, concretamente pues en el ámbito de los sesgos, en la parte de neurociencias, el capítulo de Aprender a Aprender o el capítulo de creo que lo hemos Hackea tu cerebro, ¿no? El que tiene que ver básicamente con el tema de los sesgos, intenta coger eso, las bases de lo que lo poco que empezamos a conocer de cómo funciona el cerebro y tirar de ello, ¿no? Entonces, igual que el cerebro está diseñado biológicamente para aprender, es decir, tiene desde circuitos de recompensa que generan, ¿no? La dopamina a la hora de aprender y que puede llevarnos, ¿no? a una especie de aprendizaje constante, no con motivaciones extrínsecas, sino intrínsecas, una pasión absoluta al aprendizaje porque nos da satisfacción. Por otro lado, nos puede engañar, ¿no? De hecho, el cerebro es está constantemente intentando engañarnos, principalmente por un problema de optimización energética. Es decir, el cerebro pues consume más o menos el 20% de la energía de nuestro cuerpo y de alguna forma tiene que tomar atajos, ¿no? Atajos mentales. Tiene que optimizar, digamos, el volumen de información con el que trabajar todo el rato para la toma de decisiones, ¿no? Esos atajos, en algunos casos, generan sesgos, ¿no? El sesgo ya es como una consecuencia del atajo, que es básicamente una desviación del juicio, ¿no? Tú piensas que estás tomando una decisión totalmente racional y es como tu verdad absoluta y realmente estás totalmente sesgada por un sesgo. Entonces, ahí en el libro hablamos hay más de 150 sesgos mapeados. En el libro hablamos, por ejemplo, de los más comunes, como el sesgo de confirmación, donde buscas básicamente aquella información que de alguna forma corrobora lo que tú piensas, pero de alguna forma no te retas. Eso está, por ejemplo, conectado con el pensamiento crítico. Hay una forma de tener pensamiento crítico es intentar combatir ese sesgo buscando fuentes alternativas o gente que de alguna forma contraste tu propia opinión, ¿no? Entonces, literalmente hacemos como un pequeño listadito y diferentes técnicas de cómo poder, de alguna forma no puedes evitar tener sesgos, pero de alguna forma
puedes intentar formarte o adquirir diferentes herramientas, modelos mentales, para tenerlos como muy en cuenta constantemente, ¿no? De hecho, mencionamos mucho el tema del sistema 1 y del sistema 2, ¿no? De Kahneman, el decir, oye, estás constantemente en el sistema 1 tomando decisiones como muy impulsivas, lo cual son muy necesarias para no estar en la parálisis por análisis, porque tienes que tomar decisiones rápidas, pero realmente sé consciente cuando tienes que tomar una decisión estratégica que tienes que normalmente pues pararte, pensar, analizar, es decir, tener un proceso mucho más consciente, y ahí es donde de alguna forma se pueden evitar esos sesgos. Hay un punto en el que vosotros habláis en el libro, creo que es en la introducción, donde hacéis referencia a otro elemento que para nosotros es muy importante. Habláis de intentar llegar a vivir una vida plena y llena de sentido. ¿Qué es una vida plena y llena de sentido para Mónica Bradavid? ¡Wow! Bueno, esa es una pregunta que se eleva al ámbito de la filosofía. Aquí, volviendo otra vez a lo que comentábamos antes, ¿no? Acerca de la filosofía estoica, pensábamos en esa idea de la eudaimonía o eudemonía, que tiene que ver con esa vida que merece la pena ser vivida, en el sentido de una vida claro, o sea, dotarla de sentido no es algo que podamos generalizar, porque cada una de las personas, dependiendo del contexto, la tendrá que dotar de una u otra, ¿no? Esto lo relacionamos con esa noción del autoconocimiento, es decir, tú solamente puedes dar respuesta a esa pregunta en la medida en la que eres capaz de conocerte. De ahí un poco todas las propuestas que hacemos, ¿no? De, pues, ¿cuáles eran tus sueños cuando eras pequeño? ¿Cuáles son las cosas que te gustan hacer o que te hacen, por decirlo de manera sencilla? ¿Cuáles son aquellas tareas o aquellas cosas que te hacen fluir o que te hacen perder totalmente la noción del tiempo? Incluso, ¿cuál es tu noción acerca de lo bueno o de lo deseable? Y obviamente, en función de, ¿no? Pues las bases filosóficas o incluso, me atrevería a decir, ideológicas de cada cual, pues las respuestas serán unas u otras. Es decir, tienen que ver fundamentalmente también con hacer esa definición de los valores que pueden actuar como brújula a lo largo de tu vida. Obviamente, si mis valores son la justicia social y el conocimiento, pues si tengo que tomar una decisión, la luz con la que yo voy a iluminar esa toma de decisión va a ser muy diferente que si mis valores son, por ejemplo, el dinero y la fama, ¿no? Por lo cual, cada uno tiene que hacer ese ejercicio. Y bueno, de ahí también el tema desde el punto de vista estoico de la sobrevaloración, porque uno también se puede sobrevalorar, como todos esos sesgos que también emergen de las personas que realmente creen saber mucho más de lo que realmente saben, o justamente lo contrario, personas que hablan poco porque creen nunca saber lo suficiente. Es como que tener esa justa medida es complicado, y por eso ese proceso de autoconocimiento ha de ser permanente. Es decir, estamos en una especie de beta permanente y de proceso de upgrade permanente también, donde para mí hay un término que de hecho creo que lo comentamos en el libro y a mí me encanta recuperarlo, que es esa visión del florecimiento humano, es decir, el entender desde la humildad que somos imperfectos, que no vamos a lograr alcanzar esa perfección, pero que pese a todo, si adoptamos una actitud de mejora y de aprendizaje permanente, podremos convertirnos en una versión un poquito mejor de lo que somos, ¿no? Lo que para nosotros pues lo consideramos loable. Bueno, así a grandes rasgos yo creo que es un poco la perspectiva que defendemos en el libro, ¿no? Como un camino de mejoramiento permanente. ¿Cómo es? Para encontrar sentido a tu vida, lo único que necesitas es encontrar tus valores, encontrar... Poquita cosa. Yo solamente iba a añadir una cosa, que es que yo estoy totalmente de acuerdo de que es un tema muy personal y que cada uno de alguna forma tiene que dar sentido a su vida, y ahí entran desde ideologías hasta religiones incluso que dan sentido, pero bueno, cada uno lo da sentido a su vida. Pero de alguna forma, una de las cosas que sí que yo creo que es transversal al libro es que el amor por el conocimiento y la búsqueda de conocimiento, más allá de la búsqueda de temas materiales, seguro que va a dar más sentido a la vida de la gente. Por lo tanto, por ejemplo, uno de los propósitos tanto de Mónica como míos es aspirar como a ser sabios, ¿no? Es decir, pero no por un tema de ego, sino por un tema, por un lado, de placer por el conocimiento, pero por otro lado porque probablemente no hay propósito más bonito que ese, si además el objetivo es compartirlo, ¿no? Es generar un impacto positivo con eso.
Luego, otra cosa también que yo creo que es importante, y es que con este libro no tratamos de pontificar ni de escribir nada sobre piedra. Es decir, esto es una propuesta que nosotros hacemos, obviamente, ojalá pues le pueda encajar a mucha gente y le sea útil a mucha gente, pero bueno, entendiendo que puede haber perspectivas completamente diferentes. Y luego que también en ese ejercicio de autoconocimiento, ese conocerse, en el fondo es tratar de llegar a conocer algo que también está en continua evolución. Es decir, que cuando yo me conozco, al mismo tiempo estoy cambiando. Y que, bueno, y de hecho, recientemente estaba leyendo justamente un artículo de investigación donde se hablaba de liderazgo y de que las personas que son muy auténticas y se aferran demasiado a sus valores, luego tienen precisamente problemas para cambiar y para adaptarse, porque es como que todo cambia, pero tú sigues aferrado a tus valores. Por tanto, tu capacidad de aprendizaje es incluso menor. O sea que yo también me quedaría con esta perspectiva de la humildad, de que en este estadio que estamos de la humanidad, obviamente sabemos más que nunca, tenemos una cantidad de herramientas que nos ayudan a incrementar exponencialmente nuestra capacidad de conocer y cuanto más sabemos, más conscientes somos de lo que no sabemos. Por lo tanto, yo creo que hay que agarrarse a este proceso de autoconocimiento o incluso de automejoramiento desde una tremenda humildad. Sí, que nos conecta en cierta medida con nuestra humanidad. Hace poco leíamos y reseñábamos el libro de las 4000 semanas de Burkman y te hila con eso, es decir, oye, por mucho que queramos abarcar, por mucho al final somos finitos, tenemos limitaciones, tenemos no sé qué, y en última instancia el gran triunfo es convivir con eso. No por eso bajar los brazos y decir, vale, pues da todo igual, sino hacer esa pelea sabiendo que tiene un final determinado y que tiene unas limitaciones determinadas, pero aún así merece la pena hacer esa pelea y vivir la vida así. Claro, aprovecha el tiempo. Mónica y yo utilizamos una cosa que es maravillosa, que además la descubrió Mónica, que se llama el calendario de la vida, el Life Calendar, que de hecho lo tenemos impreso, lo llevamos a talleres. Bueno. Y básicamente el calendario de la vida no es otra cosa que, bueno, pues un calendario con cuadritos pequeñitos, pero que cada cuadrito básicamente es una semana de vida y te coge desde los 0 hasta los 85 años, ¿no? Creo que es 90 años. Y, 90 bueno, para las mujeres, 85 para nosotros. Pone el estándar por arriba, ¿eh? Sí, tendrá que ir ampliándolo además, incluso a medida que vaya aumentando esto, pero el ejercicio interesante es básicamente pues ubicarte en ese punto y decir, ostras, lo que he vivido, lo que me queda por vivir, vamos a aprovechar, ¿no? Vamos realmente a sacar de provecho a la vida, ¿no? Sí, de hecho creo que fue un regalo de cumpleaños, me los fui guardando para regalarlos y yo, perdonadme por este experimento filosófico, lo fue. ¿no? que normalmente la primera vez deja a la gente en shock, pero es también esta idea estoica, ¿no? De memento mori, de oye, pues a ver, nosotros yo me imagino abriendo eso en un cumpleaños y dices, ¡ay, qué graciosa! No, pero qué amiga tan guay tengo, pero luego me lo agradecería seguramente, ¿no? Porque al final es esto de memento mori, recuerda que vas a morir, aunque bueno, nosotros trabajaremos, por supuesto, del lado de todos los que están ahora mismo con esas tecnologías de prolongación de la vida. Ojalá que vivamos muchísimos años con vidas que merezcan la pena ser vividas, desde luego que sí. Pero bueno, mientras tanto, pues aprovechemos muy bien nuestro tiempo. Sí, hablando de tiempo, vamos poco a poco terminando, aterrizando un poco. Hemos hablado de muchos temas, pero claro, visto el libro, veo que es un libro lleno de temas que cada uno de ellos podría ser un libro en sí. Pero tocáis muchos botones y simplemente la pregunta para vosotros, ¿cuál es el consejo o reflexión favorito de este libro? Qué buen punto. Pues mira, conecto con una pregunta que hacías antes relacionada con ¿por qué este libro? ¿No? Bueno, tanto, o sea, fíjate, cuando pensamos bueno, cuando realmente nos contactó la editorial para escribir un libro, claro, no, yo si girase ahora la cámara veréis que hay como, no sé, 100 y pico libros aquí encima de mi mesa, tenemos una estantería, pues yo que sé, con más de 2000 libros, más los digitales, es decir, de alguna forma se publican muchos libros y hay libros súper valiosos, ¿no? Pero la reflexión que hacíamos es que yo creo que es una reflexión que por lo menos he visto muy, 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 muy pocas veces, por decir, a lo mejor los cuento mis libros con la mano izquierda, una reflexión de decir, ¿cómo podría aglutinar el conocimiento existente y de alguna forma conectar los puntos en un solo sitio y generar, digamos, un libro de libros que sirva como una puerta de entrada, como acelerar, ¿no? Es decir, no hace falta que te leas 300 libros. Mira, yo ya me lo he oído por ti, te voy a hacer una puerta de entrada a esto y además te voy a dar como diferentes
caminos que puedes ir de alguna forma o hilos de los que puedes ir tirando para profundizar en aquellas cosas que realmente, pues a lo mejor pues no te has planteado o tienes poco conocimiento, porque hay otras que a lo mejor sí lo tienes. Entonces yo el consejo o el mayor consejo del libro básicamente es que es un acelerador. Es un acelerador o sea, que se vea el libro como un proceso de aceleración para entender de manera holística mucho conocimiento que normalmente se publica de manera aislada, integrada, conectada y que además te permita pues ser como una especie de punto de partida. Para mí es uno de los valores, creo, del libro, pero del libro con respecto a el resto de libros, literalmente. Otra cosa aquí que también buscábamos cuando escribimos el libro era, de alguna manera, hacer llegar al gran público y democratizar el conocimiento adquirido, el conocimiento tanto teórico como práctico, ¿no? Adquirido a lo largo de todos estos últimos años, y nos planteábamos, si tuviéramos que hacer una guía para profesionales que tengan la motivación a aprender, ¿no? Es decir, que sean súper aprendedores, que sea gente curiosa y que además quiera perder el miedo y realmente tener herramientas prácticas para poder aprovechar todas las oportunidades que tenemos a día de hoy, ¿qué tendría que poner ese libro? Y efectivamente buscamos el condensarlo de la mejor manera posible, pues ahorrándole todo el trabajo y el estudio de esos 10 años. También un libro pragmático en el sentido de muy basado en nuestra propia experiencia de lo que hemos visto trabajando con multitud de empresas y de startups diferentes. Y para un oyente de este podcast, ¿cuál sería un primer paso pequeño que puedo tomar ya si quiere prepararse para su propio futuro? Pues yo lo primero que diría, y aunque no sea sencillo, pero para mí un mensaje clave es perder el miedo. O sea, aquí tenemos un montón de películas de ciencia ficción, de series que nos están vendiendo todo el rato la distopía, que si el cambio climático, que si la guerra de Ucrania, que si las pandemias, que si el agua. Llega un momento en el que se ha instalado en la población una especie de pesimismo, que lo estamos viendo también en lo que os decía antes, ¿no? De los datos de salud mental. Y yo lo que quería comentar es que, pese a todo, tenemos datos objetivos para pensar que hay muchas cosas en las que como planeta, como seres humanos y como especie estamos mejorando, y que vivimos probablemente la mejor época de la historia para poder diseñar nuestro futuro y para poder diseñar un trabajo a nuestra medida. Obviamente, pues a cada cual le tocan unas cartas y a uno les tocan mejores cartas que a otros, desgraciadamente. Hay mucho todavía que trabajar en la parte de la igualdad, ¿no? Pero pese a todo ello, tenemos la capacidad de incidir sobre nuestro futuro. Entonces, frente a esa visión pesimista, que además lo que hace es alimentar el miedo, y el miedo lo que nos lleva es a la inacción, lo que queremos decir es, oye, hay un montón de cosas que puedes hacer. A lo mejor no todas las que te gustaría, pero hay muchas que sí que está de tu mano. Y este libro es una guía para ayudarte a hacerte dueño o hacerte dueña de tu futuro y de, con herramientas prácticas, perder el miedo y ser capaz de tener un poco más de guía de hacia dónde quieres ir. Porque la realidad es que pese a las circunstancias, incluso en un país como España donde tenemos tantísimo desempleo, hay un montón de puestos que quedan sin cubrir porque no se encuentran a profesionales cualificados para ello. Entonces, lo que nosotros, sobre todo lo que queríamos hacer con este libro, Upgrade, era devolver un poco de optimismo. Complementando un poco lo que comentaba Mónica, otro consejo que además damos bastante es que, aparte de no tener miedo al futuro, es que de alguna forma que la gente visualice hacia dónde quiere ir. Es decir, muchas veces lo que ocurre, y de hecho pasa otra vez con el tema de la ciencia ficción, ¿no? Tenemos, yo creo que, imaginarios comunes de hacia dónde no queremos ir, pero ¿a dónde queremos ir? ¿No? Si realmente, si no visualizamos ese destino al que queremos ir, todos los vientos serán favorables porque nos llevarán a cualquier sitio y no tenemos ni idea dónde, ¿no? Entonces, uno de los consejos es, guay, no tengas miedo, pero dibuja, digamos, un posible destino y una hoja de ruta, o por lo menos ten una brújula para poder ir navegando a él y que sepas si realmente los vientos que estás cogiendo son favorables o no para lo que quieres conseguir, ¿no? Fantástico. Voy a dar un salto enorme, que hace unas semanas, en el episodio 222, hemos entrevistado a dos publicistas, Toni Segarra y Edu Pau. No sé si los conocéis. Sí, qué bueno. Sí, vale, genial. Sí. Que han publicado un libro que se llama La interrupción, y habla de publicidad, etcétera. Y ellos han dejado dos preguntas para vosotros. La primera iba medio broma, yo creo, porque su primera pregunta para vosotros era: ¿qué te parece el diálogo de Toni y Edu?
que por supuesto no habéis escuchado. No. Por eso ellos ya sabían. Y por eso la pregunta real que venía detrás es: ¿cuál es tu interrupción perfecta? La interrupción perfecta. Pues fíjate, yo pensando, probablemente... yo diría que probablemente aquella que te saca de un bucle tóxico. Es decir, muchas veces, por el motivo que sea, pues, aunque tengas conciencia de ello, en tu día a día estás currando, estás con 1000 cosas, no sé cuánto, y llega un punto donde hay una interrupción que te saca de eso y te hace cambiar totalmente de actividad. Por ejemplo, a mí hay una interrupción que al principio decía, ostras, qué peñazo, pero luego es como, ostras, qué interesante, es que tengo que sacar a dos perritas que tenemos a la calle. Y es una interrupción maravillosa porque puedes estar enfrascado en 1000 historias, que tienes un bichín o dos bichines que te van a obligar a salir y te van a obligar a cambiar, ¿no? Entonces, al igual que a mí, yo tengo como mucha capacidad de concentración, ¿no? Tengo como ese deep work que te permite como concentrarte y en algo muy... Y no me gusta que me interrumpa porque existe ese residuo del aprendizaje, ¿no? Si te interrumpen para volver o ya no estás en el mismo... sí que hay momentos en el que agradezco mucho esa interrupción. O sea, que yo diría que mi interrupción favorita sería aquella que te hace salir de ese bucle, a lo mejor incluso tóxico, y te cambia de actividad completamente. Genial. Mónica, ¿qué preguntarías tú al próximo invitado de este podcast o invitada? Vale, iba a responder a lo de la interrupción, o sea que ahora tengo que pensar una pregunta. ¡Guau! Claro. Bueno, pues como hemos hablado de visiones positivas de futuro, preguntaría ¿cuál es tu protopía favorita? Pasaremos esta pregunta al siguiente entrevistado o entrevistada del podcast. Y antes de pasar al cuestionario, Kenzo, que ya es la recta final, Raúl, ¿nos puedes explicar algo sobre un regalo que nos han dado Mónica y David? Bueno, es que un regalazo, porque si os han entrado ganas de leer el libro de Upgrade de Mónica y David, podéis comprarlo, obviamente, pero también ellos han tenido el detalle de compartir con nosotros un ejemplar que vamos a sortear entre todos nuestros seguidores. ¿Cómo? A través de nuestra comunidad en Telegram. Recuerda que puedes suscribirte a la comunidad de Efectividad Kenzo en Telegram y en los próximos días, entre todas las personas que estén apuntadas al grupo, al canal, sortearemos este ejemplar que podrá dar testimonio, pues bueno, de todas las cosas que hemos hablado a lo largo de este ratito. Muchas gracias, chicos, por este regalazo. A vosotros. Gracias a vosotros. Vale, ahora sí. El cuestionario Kenzo. 10 preguntas rápidas, mismos 10 preguntas a todos nuestros invitados. Y para facilitar un poco la logística, Mónica, ¿por qué no serás tú siempre la primera que contesta y después David? ¿No? Venga. Primera pregunta. Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería? A veces una pequeña conversación puede cambiarle la vida a alguien. ¿Y David? Diría que aunque las cosas parece que no tienen un sentido, si embárcate en aventuras que lo tendrán, seguro. ¿Cómo se titularía tu biografía? Encontrar la belleza de tu rareza. Probablemente la mía pues sería a lo mejor como En busca de la sabiduría. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y aquí obviamente excluimos vuestro propio libro. Pues yo diría, aunque vais a flipar con esto, pero probablemente La asertividad clave para una sana autoestima, de Olga Castañer. Librito pequeño, he regalado N veces. Sí. Súper concreto. Yo creo, he estado dudando entre dos, pero diría que Sapiens, de Harari. Probablemente sí. El otro que está dudando es el cisne negro. No tan pequeño. No tan pequeño. Y el otro sería, que lo he regalado mucho, el cisne negro de Taleb. Sí. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? A Carl Sagan. Pues yo probablemente a Asimov. A Isaac Asimov. Bien, pues seguro que coincidieron más de una vez. Podéis haber hecho una quedada. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
Pues una de death metal progresivo que se llama I Am the Abyss. Ok. ¿Cuál es el grupo? Silmagognar se llama. Sí. Bastante complicado de escribir. Es un poquito complicado, por favor, no me pidáis que lo deletre. Son rarezas. Ya lo buscaremos. Pues depende del momento, pero bueno, en el momento que estoy ahora mismo, probablemente casi cualquiera de los primeros 2 discos de un grupo que se llama Al J. Al J. Oh, ok. Vamos a buscarlos. Así descubrimos nuevas canciones y nueva música para inspirarnos. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? La pregunta más interesante que nos han hecho. Esa es muy complicada, ¿eh? Fíjate, en otro podcast que se llama Polímatas, Val me hizo una pregunta que me dejó como wow, que básicamente es ¿cuáles creen que son aquellos principios que rigen el mundo? Uh-huh. Fue una pregunta... La teníamos ahí apuntada. fue una pregunta de ¿what? Fue heavy. Fue una pregunta muy... Sí, interesante, muy interesante. ¿Y Mónica? Probablemente, ¿qué es el infinito? Del mismo nivel. Complicadita, ¿eh? Muy complicado. Solamente eso da para pensar. Sí. Uf. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? Pues se me vienen pensamientos duales y contrapuestos. No se me viene una única imagen, sino que son como varias facetas peleándose entre ellas, ¿no? Por un lado, pues una vida activa muy urbana y por otro lado también, pues un entorno rural muy bucólico y luego se pelean entre ellas y se desvanece. Y el pensamiento siguiente que viene es la felicidad es esto que ya estás haciendo en este momento. Pues a mí se me viene imágenes relacionadas con el mar. A mí el mar me da mucha felicidad y probablemente el mayor estado de felicidad es el no tener ningún tipo de obligación, sino que realmente hacer lo que realmente te apetece hacer en ese momento. ¿Qué película volverías a ver cada año? ¡Wow! Yo probablemente volvería a ver N veces Contact, que fue una película que me impactó mucho en su momento. También por todo lo que significó en su momento, en su contexto, por el papel de ver a una mujer protagonista como científica, la cuestión de la exploración, el descubrimiento, etc. Sí. Qué buena. Esta pregunta es la más complicada de todas las preguntas que me habéis hecho. Porque soy muy cinéfilo y me cuesta elegir una. Pero venga, voy a hackear un poco la pregunta. No elijo una, sino que elijo un director. Probablemente casi cualquiera, porque además cada vez que las veo descubro como cosas nuevas, casi cualquiera de los hermanos Coen. Vale. Y la última pregunta ya, entonces ya se acaba el sufrimiento. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías? Pues yo diría, vas a tener una vida de la hostia. Ostras, no son preguntas para contestar muy rápido. No, la verdad que no, ¿eh? Y lo que son rápidas son las preguntas, no las respuestas. No. Vale. Pensé que teníamos el tiempo cronometrado. O sea, yo le envío un mensaje... No es ronda rápida, no. O sea, tú le envías un mensaje a tu yo del futuro y tu yo del futuro, ¿cuándo lee ese mensaje? ¿Y se lo hace llegar al yo del presente o...? Yo probablemente... O sea, claro, tiene que ser... Porque sería más interesante lo contrario, ¿no? Que mi yo del futuro me enviase un mensaje ahora diciéndome cosas. Pero bueno, si tuviese que yo enviar un mensaje a mi yo del futuro... probablemente le diría, pues... No sé, como que... Todo va a salir bien. Como que no hay... intentaría relativizar ciertas cosas. En plan de relativiza el presente, que en un espectro más macro todo va a salir bien. Genial, gracias por estas respuestas.
nos queda solo una cosa en esta entrevista porque habéis hablado de muchas cosas súper interesantes y nosotros somos fans del aprendizaje continuo y por tanto, mientras vosotros estáis hablando, nosotros ya hemos estado tomando notas y como costumbre en este podcast, al final del episodio siempre compartimos nuestros apuntes ya con los oyentes. Raúl. Qué buena práctica. ¿Qué nos traerá el futuro? ¿Quién puede adivinar? Con estas preguntas comenzaba la sintonía de la serie noventera Blossom y con estas preguntas es normal que nos levantemos todos de vez en cuando. Porque en este mundo tan acelerado en el que vivimos, que antes era Buka y ahora es Bunny y mañana ya veremos qué nombre nos inventamos, no es fácil saber lo que va a pasar ni cómo vamos a ganarnos la vida dentro de 5, de 15 o de 30 años. Pero justo esto es lo que nos proponen Mónica y David en su libro Upgrade, desarrollar un perfil a prueba de futuro. Porque aunque no hay nada seguro, salvo la muerte y los impuestos, y nadie tiene una bola de cristal, y esa es la primera regla de los futuristas, que es que no adivinan el futuro, eso no quiere decir que estemos completamente indefensos ante él. Todos, en mayor o menor medida, podemos hacer cosas que incrementen nuestras probabilidades de éxito. El carajo de la vela es el lugar más alto del mástil de un barco, y Mónica y David nos invitan a subirnos allí para poder tener una visión general y otear otros horizontes, pero no para quedarnos ahí arriba, sino para volver a cubierta y agarrar el timón. El mundo nos pide cada vez más tener una visión generalista de la vida y de nuestras habilidades, y eso implica en muchos casos cambiar de mentalidad para hacer del aprendizaje continuo una prioridad y ver la vida como lo que es, un viaje de aprendizaje. A pesar de que vivimos en una sociedad compleja y que obviamente no todo se puede llevar al nivel individual, lo cierto es que todos tenemos capacidad de cambio y de ser protagonistas de nuestras propias vidas. Y muchas veces hay un requisito fundamental para hacerlo, la capacidad de parar, de mirar hacia adentro y de decidir hacia qué destino queremos dirigirnos. Porque si no sabes a dónde quieres ir, ningún viento te va a ser favorable. Somos humanos y cargamos dentro de nuestras cabezas una herramienta fantástica que es el cerebro, pero también nos plantea una serie de trampas y de retos que tenemos que aprender a contrarrestar. En su libro hay muchas más líneas de acción. Es un acelerador, un índice enriquecido con acceso directo a mucho conocimiento y a muchos hilos de los que seguir tirando. A modo de uno de esos juguetes de construcciones, podemos tocar palancas de nuestro hardware, de nuestro software, de nuestro sistema operativo y hacerlo de una manera práctica y concreta. Cualquiera de ellas por separado es útil, pero si las abordamos en conjunto, constituyen un verdadero arsenal de acciones con el potencial de cambiar tu vida y de prepararte para lo que venga. Curiosamente, muchas de ellas son recetas de las que venimos hablando desde hace cientos de años, porque la lucha contra la incertidumbre y la voluntad de mantener el control de nuestras vidas son inquietudes consustanciales al ser humano, y en ese sentido no somos tan distintos de nuestros parientes más lejanos. Así que hoy, como ayer, es el momento de dar un paso al frente y poner en práctica la oración de la serenidad. Señor, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, coraje para cambiar lo que sí puedo cambiar, y sabiduría para ver la diferencia. Gracias, Mónica y David, por compartir vuestra sabiduría para hacernos ver todas esas cosas que están en nuestras manos para conquistar en el futuro y por animarnos a perder el miedo y a tener el coraje de cambiarlas. Muchas gracias, chicos. Gracias. Brutal, espectacular. Ha sido un placer escucharos, charlar con vosotros. No me cabía ninguna duda, pero, en fin, así ha sido. Bueno, el placer ha sido nuestro, no lo dudéis. Muchísimas gracias. Mil gracias. Y nosotros, por nuestra parte, vamos a terminar con un nuevo hábito Kenso. Prepárate para el futuro y aumenta tus probabilidades de éxito. Nos escucharemos muy pronto. Chao.